Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio de devocionales. En nuestra sección anterior estuvimos reflexionando sobre lo que significa la vida espiritual a la luz del diálogo que nuestro Señor Jesucristo tuvo con Nicodemo. Allí aprendimos que la vida espiritual es resultado de la acción del Espíritu Santo y complementamos con un pasaje del prólogo del Evangelio de Juan, donde Juan nos dice que los que creen en el Señor Jesucristo y lo reciben como Señor y Salvador son aquellos a los que Dios les concede esta acción espiritual del Espíritu Santo regenerativa y reciben vida espiritual. Yo quiero que consideremos esta vida espiritual a la luz de otro pasaje del Nuevo Testamento, pero esta vez de una epístola, la epístola del apóstol San Pablo a los hermanos de Éfeso. En el capítulo 2, los versículos del 1 al 9, Pablo nos va a hacer una descripción de lo que significa recibir la vida espiritual por la acción del Espíritu Santo. Y básicamente en este pasaje lo que se plantea es la vida que los efesios y también nosotros llevábamos antes de recibir a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, y la vida posterior que hemos recibido de parte de Dios por la acción del Espíritu Santo. Así que yo quiero que me acompañe en esta lectura y abra su corazón a la palabra de Dios. Dice allí en Efesios capítulo 2 versículo 1: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Lo primero que llama la atención es la palabra muerte. En la Biblia la palabra muerte significa separación. Antes ustedes estaban separados. ¿Separados de quién? Separados de Dios, a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Cuando una persona no tiene vida espiritual, obedece a Satanás. Satanás es el gobernante de todos aquellos que no han recibido esta vida espiritual por creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. En el versículo 3 Pablo nos dice que todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Mis amados hermanos, antes de la vida espiritual somos esclavos ¿de qué? De la naturaleza pecaminosa. En la versión Reina Valera, la naturaleza pecaminosa se le llama concupiscencia, los deseos que están inclinados a hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y sigue el apóstol Pablo: por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Gracias a Dios por el versículo 4 y por los versículos que siguen. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos, separados de Él, por causa de nuestros pecados, nos dio vida. Recuerden que Jesús le dijo a Nicodemo: los seres humanos producen vida humana, pero solo el Espíritu Santo produce vida espiritual. Y aquí Pablo nos está diciendo que Dios nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y entre paréntesis dice: es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Esa vida espiritual es la salvación, es sacarte de ese estado enajenado de muerte espiritual y llevarte a tener una relación filial con Dios. Te conviertes en un hijo de Dios. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estábamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. La vida espiritual entonces es una unión sobrenatural por el Espíritu Santo de todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en el Señor como Salvador de nuestras vidas, y es una obra que el Padre Celestial hace de forma sobrenatural y soberana en aquellos que Él ha elegido para esto. Entonces en el versículo 8 Pablo lo refuerza y dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron.
La vida espiritual es salvación, mis amados hermanos. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Qué es la vida espiritual? ¿Qué es la vida cristiana? Es la salvación por la gracia de Dios en nosotros, a través de los méritos de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Ahora, quiero terminar esta pequeña reflexión diciéndote: ¿tú crees que si Dios hizo eso en ti y te sacó de ese camino de pecado donde eras esclavo de tu naturaleza pecaminosa, esclavo de Satanás, del diablo, y ahora te convirtió en su hijo? ¿Tú crees que lo que sigue qué es? Sino la gloria misma de Dios. Mis amados, la vida espiritual para nosotros es el mayor don, el mayor regalo, la mayor manifestación de su amor y su gracia. Y puedes estar completamente seguro de una cosa: que el que comenzó en ti la buena obra, Él mismo la perfeccionará. La vida espiritual es la garantía de que Dios hará todo lo que nos ha prometido en su palabra para nosotros. Dios les bendiga y espero que estas palabras le fortalezcan y lo llenen de paz y esperanza. Bendiciones.